¿Cómo les fue con semana 11? Cortito el Bien, material, en ese caso por lo menos. es distinto, fue totalmente distinto. Ujú. Sí, Sí, sí. O sea, fue más global, más amplio. claro, es como para tratar de incorporar otros aspectos que ustedes tal vez puedan encontrar en primer año, bueno, y en el futuro, ¿no? Pero, pero sí, después de encima ver metabolismo, que es como que el cúmulo del caos para muchos, pasarse a algo más, no sé si es social la palabra que corresponde, o más amplio, es como que un respiro después de todo. Sí. Yo quería terminar con la actividad obligatoria de la clase de 10, pero Ah, me surgieron dos problemitas y no pude terminarla para entregarla. ajá. Eh, Me quedé en el punto 5. A ver, ¿querés que lo busquemos? Sí, por favor, yo le quería comentar. Sí, sí, vamos a buscarlo. Acá estamos, semana 10. Tarea obligatoria. A ver, nos achicamos nosotros. Se me complicó el punto 5 y el 6. Más que nada, Bien. no tanto el 5, sino el 6, cuando tuve que eh, explicar cómo es el tema con el bebé. Se me complicó, se me hizo una laguna, no lo pude hacer. No hay problema. Bueno, entonces, como para ponernos en tema, en la semana Sí, 10 lo que se estudió fue el metabolismo en general, tanto el catabolismo que vieron en semana 9 como el catabolismo de otras moléculas y el anabolismo también, que es la otra parte del metabolismo que faltaba estudiar, ¿no? sí, Entonces, cuando hablamos del metabolismo en general, son todas las reacciones químicas que suceden en el organismo para la supervivencia del individuo. Después, el catabolismo sería el grupo de vías que sintetizan, inician. El catabolismo es cuando se rompe, o sea, iniciamos con moléculas grandes, obtenemos moléculas más pequeñas y en ese proceso obtenemos energía, más las sí, unidades o moléculas más chiquititas que, bueno, que pueden tener distintos destinos. Y la contrapartida, el anabolismo, es la construcción, por decirlo de una manera, o la síntesis. ahí está, la parte Ahí más. estamos, que es cuando partimos de moléculas más pequeñas y se arman moléculas más grandes. Para hacer esas uniones entre moléculas tenemos que gastar energía química, o sea, ATP, por Sí, ejemplo, porque habíamos dicho que la energía química mantenía unidas las moléculas, ¿no? sí, eso bárbaro, yo hasta ahí lo entendí. Ahora a mí lo Perfecto. que se me complicó es que el bebé eh, necesita más energía química, o sea, más ATP como para seguir creciendo, ¿no? Sí, Hasta ahí creo que, pero no, se me pero había esa complicado energía mucho. química va a unir moléculas. ¿Y de dónde se Ujú. obtienen las moléculas para construir partes de bebé, por decir de una manera? Sí, ¿no? Del ATP. El ATP ayuda a que se mantengan unidas, pero ¿qué es lo que se mantiene unido? Los mono, los monómeros. Perfecto, los monómeros o unidades de moléculas. A ver, vamos a abrir en semana 10, más allá de la tarea, lo que sería el material. Acá está, material. ¿Dónde tenemos? Acá. Relación del catabolismo y el anabolismo. Hermoso este esquema. Sí. A veces aparece está todo sucio. ¿Cómo? Perdón. Bien. Perdón, tenía el micrófono abierto. No hay problema. No te No me preocupes di porque cuenta. no hay problema, no hay problema. Entonces, vemos que el azul es catabolismo, que vamos de lo grande a lo chiquitito, y amarillo es anabolismo, que vamos de lo más chiquitito a lo más grande, por decir una manera. Si estamos armando, por ejemplo, proteínas, que es lo que está acá marcado en verde justo, Ujú. proteínas que son moléculas con roles súper importantes para los seres vivos, que puede ser desde la matriz extracelular de los tejidos, puede ser las enzimas que están en el citosol, o están, no sé, dentro de órganos, o sea, tiene un montón de roles.
está formado por aminoácidos, por muchos aminoácidos que se unen gracias a que las reacciones obtienen ATP y estos aminoácidos se pueden unir entre sí. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de unas moléculas que tienen, no sé, a veces cientos o miles de unidades. Entonces, cuando uno se pregunta, en este caso, era la pregunta 5. No, la del bebé es la del 6. Ahí está. ¿Por qué si Santorio hubiera realizado el experimento con un bebé en crecimiento, estaríamos seguros que los resultados eran diferentes? O sea, sí. Cuando nosotros estudiamos crecimiento en un momento, o por lo menos leyeron sobre el crecimiento, ¿se acuerdan que, no sé, un bebé nace aproximadamente con 3 kilos, 4, si es grande, algo por el estilo, y después a los meses duplica su tamaño, por ejemplo? Sí. Al duplicar Sí. el tamaño, ¿qué significa? Y bueno, por ejemplo, el tejido muscular aumentó, entonces se generaron células nuevas, y dentro de esas células se tuvieron que generar un montón de proteínas contráctiles para que puedan cumplir la función de músculo, en ese caso, y a su vez los epitelios internos, como pueden ser las mucosas, o también la piel, que es el órgano más grande que tenemos, también creció, entonces se tuvieron que armar un montón de moléculas gigantes para poder acompañar el crecimiento del individuo. Entonces, más allá del ATP que yo obtengo de la parte del catabolismo, luego de ingerir un alimento, a veces no necesariamente termina todo en dióxido de carbono. En el caso de los bebés va a quedarse más que nada a nivel, por ejemplo, bueno, parte va a servir para obtener energía y otro va a quedar aparte a nivel, perdón, de los monómeros, y esos monómeros de moléculas se van a utilizar para armar polímeros necesarios para el desarrollo. Entonces, ahí va el asunto, o sea, consume un montón de combustible, y no es que lo está liberando tanto como dióxido de carbono, agua y demás, sino que los está utilizando y está usando la energía química obtenida para unirlos entre sí y armar macromoléculas nuevas. En cambio, ¿por qué este experimento lo podía hacer en un adulto? Y bueno, suponemos que un adulto que bueno, es un ser vivo que ya se desarrolló. No las necesita, no necesita tanta de esta energía, entonces sale las moléculas, digo, sí, lo que cataboliza sale en forma de dióxido de carbono y de vapor de agua y todo eso. O sea, salvo en casos que consuma mucho más de lo que es capaz de quemar diariamente, hay como un cierto equilibrio o balance. Entonces, como que lo que ingresa se usa o para hacer energía o para renovar alguna que otra molécula que necesitamos renovar nosotros. Hay, por ejemplo, tejidos que se renuevan cada semana o menos. En ese caso, bueno, va a haber anabolismo, obviamente, pero hay como un equilibrio. ¿Sí? Por eso él puede decir, bueno, más o menos lo que ingresó al organismo y lo que pudo él recolectar de sus excreciones, con lo que ello implique, está como que balanceado dentro de todo. Pero comparando acá entre lo excretado y lo incorporado en sólidos, hay una diferencia de 20 kilos, que es un montón. Sí. Es como que mucho, 20 kilos. Ese ejemplo es real, profesora, digamos? O Sí, sea, ese fue un experimento. concreto. O sea, y realmente, digamos, lo que nosotros terminamos, lo que termina saliendo como dióxido de carbono y como transpiración, ¿son esos 20 kilos? O sea, esto en el caso de lo que ingirió Santorio y las actividades que Claro. habrá hecho Santorio y todo eso. Pero, por ejemplo, hay un volumen muy grande de moléculas liberadas como gases que si, bueno, actualmente tal vez sería posible recolectar o tratar de recolectarlo, más allá de que debe ser muy incómodo, y seguramente vamos a encontrar abundante material que liberamos. Que también, digamos, lo podemos relacionar con cuando era el tema del sistema respiratorio, que se decía que era
pero la cantidad de aire que inhalamos, Ujú. no estaba en kilos, estaba en centímetros cúbicos, o era en kilos, que se daba el ejemplo de, no me acuerdo si era o el medio kilo o el medio litro de aire que incorporamos. ¿Vos hablás de la clase 9 No, digamos, tratando de o en relacionar con general? lo que vi en Y general en con el general se sistema. habla de volumen de aire o de moléculas, pero no se habla tanto de kilo porque Ah, más allá de que el volumen sea grande, como el aire se mide distinto que los sólidos, es por eso, pero uno podría hacer una bueno, relación entre cantidad de moléculas en ese volumen de aire y bueno, y así poder tratar de obtener un peso hablando de moléculas, ¿no? Lo que pasa es que el aire en sí incluye desde vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y bueno, y también hay sedimentos y demás. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Recuerdan en la semana 9 que le podían explicar a Santiago, creo que era, que si comía medio kilo de azúcar, obviamente tomaba algo de agua porque si no imposible, y después salía a caminar y hacía ejercicio, podría ser posible que en su cuerpo no queden átomos de todo el medio kilo de azúcar que ingirió? Entonces, el sí, experimento sí. que hizo Santoro, podemos encontrar una similitud con lo que hicimos con lo de Santiago. Claro, en realidad lo que te falta ahí, que es la parte de las moléculas que se eliminan con los gases, Mm, es donde vos vas a encontrar la diferencia de peso. De peso, ahí está. Ese sí. Para ese no tuve problema, se me complicó con lo del bebé. ¿Cómo es? Digo, Ah, con las 6. Por eso, sí, con las... porque la tasa de nutrientes que utiliza el bebé para su crecimiento es mucho mayor, o el volumen de material que utilizan para crecer los bebés es mucho mayor que los nuestros, que lo que usamos nosotros es más que nada para el mantenimiento, para la cicatrización o para renovar tejidos. Entonces consumimos menos moléculas, por así decirlo, y a la hora de eliminar, eliminamos más moléculas. Los bebés no es que no desechan, de hecho sí lo Bueno, hacen, es toda una inversión también esa en, en la realidad, pero a lo que voy es que pensando en la cantidad de material que utilizan los bebés para su crecimiento y lo que utilizamos nosotros para renovarnos, nosotros excretamos más que un niño en crecimiento. Y por eso no es posible seguir el camino o el destino de, de las moléculas que se ingieren y las que se liberan. ahí está. Y corresponde, lo del bebé corresponde a un proceso anabólico, ¿no? Claro, hay más anabolismo que en nuestro caso, que ya Ahí somos está. adultos. Bien, bien. ¿Ahí quedó más claro? Sí, ahí quedó más claro. No, me había complicado muchísimo. Estuve como 3 días intentando darle vuelta y no le podía dar la vuelta a eso. Es que a veces cuesta la relación entre las moléculas, el alimento, el crecimiento, y bueno, y qué hace el metabolismo y demás. Uy, sí. Como que, por lo menos la primera vez, después bueno, uno ya lo incorpora y sigue. Se encuentra la mano, sí. Ujú. Sí. Y en la actividad 11, 11, a ver también ahí. la arranqué y me quedé una consulta. Cuando pregunta, acá, cuando pregunta sobre ¿En la los, tarea o en en actividades? la tarea, sí, en la tarea, Bien. cuando pregunta los diferentes puntos de vista, eso lo tenemos que sacar de otro lado, los diferentes puntos de vista, por ejemplo, de los empresarios y ¿de qué más era? Y de los Acá habla de biólogos, aspectos, sí, es de aspectos, sobre los biólogos, los los que son diferentes puntos, directamente relacionados a la biología y los que no. Ujú. sí, eso, hay que sacarlo del material de la tarea o puedo buscar por otro lado. O sea, en el mismo material vas a encontrar información al respecto, si encontrás, bueno, alguna otra fuente que te lo brinda de una manera más clara para vos,
no hay problema. El asunto es que, bueno, que tiene que tener cierta relación. La complejidad creo que acá nos daba los criterios. ¿Alberto? Porque acá habla de los niveles de organización y propiedades emergentes, que bueno, que eso ya lo vimos previamente. Complejidad, que creo que lo abordan más que nada en otras materias, más que nada. Sí, Acá más aparece, relacionado a lo que es salud pública, ¿no? Con el tema de claro, determinantes. que iba a eso creo decir, que lo manejan mejor que yo. Después, plantean las problemáticas sociales también. Más aspectos de complejidad, dice acá. Y acá les da un ejemplo directamente sobre la pandemia. Seguimos hablando de la pandemia. Seguimos hablando de la pandemia. Pero acá creo que esto lo vi bueno, lo vi en realidad en un curso de materias de primer año que nos hicieron hacer a los profes, que fue re útil, y a la hora de describir la complejidad de un tema, se hacían mapas, si mal no recuerdo, y creo que eso es lo que ustedes hacen en salud pública, con estas diferentes dimensiones que puede tener el problema a estudiar. O sea, creo que esto es como que lo que más les resume a ustedes las distintas categorías. Sí, 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 sí. Sí. Un problema de Por eso. salud tiene diferentes actores, o sea, tiene que Claro. tener diferentes miradas como para poder resolverse más efectivamente. Claro, cuando son Claro, complejos como que hay distintos aportes de distintas materias, de distintos temas, de formas de pensarlo y demás. A ver, hablen ustedes que saben más. claro, sí, la idea de salud pública es analizar la enfermedad, o sea, en un principio la enfermedad era solamente la falta de salud, la enfermedad, y se apuntaba solamente a eso, y después el hecho de las causas de las causas. Como justamente ya que estamos hablando de esto, de los, digamos, de los determinantes y demás, A ver. en la tarea, o sea, ahí daba unas opciones de qué Sí. enfermedades elegir, ¿no? Sí, da como un listado, Como un listado ese que yo no lo tengo acá. Bueno, el tema es que, a ver, en general, desde enfermedad del corazón hacia abajo, se puede hacer, a ver, creo, digo, se Sí. puede hacer como un análisis del tema desde lo que serían los determinantes. Porque, a ver, yo había tomado la decisión de hacerlo Los tumores sobre... no, digamos. Vos decís que todos los demás es más fácil, excepción de los tumores. Claro, Yo estoy tratando de ver qué es lo que... Claro, porque interpreto, a ver, creo uno por lo poco que sabe, que los tumores, o sea, a ver, realmente no, eso sí que no discriminan, o sea, afecta a todas las clases sociales y en cualquier lado. No sé si hay puntualmente... Lo que pasa es que hay cosas que afectan un poquito más. Por ejemplo, cuando están expuestos a radiactividad, cuando están expuestos a algunos determinados contaminantes, el hecho de, por ejemplo, que vivamos en la ciudad, eso nos expone a ciertas situaciones, por ejemplo el smog y demás, que llevan a afectar nuestro metabolismo y nos puede llevar al desarrollo de, por ejemplo, un tumor. Hay veces que son hereditarios. ¿Entendés? También. Por eso, es más difícil tal vez de depurar por lo amplio que es. Pero bueno, si elegís el tema, se puede como que acercar. Y lo que tiene de buena esta tarea es que si ustedes, qué sé yo, conocen un poco el tema, les resulta rapidísimo porque son dos cosas biológicas y dos cosas no biológicas. Pero tampoco es necesario que hagan una investigación y un gran desarrollo, sino es como reconocer o tratar de reconocer aspectos en estas dimensiones que ustedes trabajan. Claro, sí, yo en un principio dije, por el tema del desarrollo de lo de salud pública, de los determinantes, cuando veo las demás opciones, que yo en un principio elegí la de los tumores, dije, no, va a ser más difícil. No, bueno, ahora que estamos hablando de esto, claro, yo lo relaciono, digo, bueno, sí, también a ver, en el campo, con los agrotóxicos y demás, tranquilamente podría usarlo como determinantes de problemas de tumores que se presentan y que están más demostrado cómo afecta tanto en tema de cáncer como puede ser en la reproducción y en la cantidad de
chicos nacidos con miles de discapacidades, o sea, Claro, y no a es- veces también son cuestiones genéticas, sea o por endogamia o por mutaciones que suceden y que se van acumulando, porque obviamente una única mutación no lleva a un tumor, ¿no? Eso lo van a estudiar más adelante. Pero bueno, puede tener distintos orígenes, pero la determinante ambiental es importante para la expresión. Así que esa como que mucho no se discrimina. No se puede decir, sacar. Vieron que nosotros sí, sí. somos como que un conjunto de genes que por lo que nos rodea y lo que hacemos y el ambiente en sí, es que tenemos una cierta expresión, pero la potencialidad es grande. ¿Mm? Es lo del genotipo y el fenotipo. Me imagino que tal vez lo he escuchado en algún lado, si no, bueno, pronto llegará y ya lo estamos chusmeando un poquito. Y ahí en ese mapa que justo estaba mostrando usted recién, Sí, cuando dice en cuál o cuáles de las dimensiones del mapa de complejidad pensás que puede aportar el estudio de la biología. sí, Yo marqué 2, por lo menos. Lo que es bueno, dimensión biomédica bien. Ya el bio te ayuda. claro, y la dimensión tecnocientífica. Sí, está relacionada la dimensión tecnocientífica, o sea, son como que el rango de posibilidades que vos tenés para detectar o para tratar algo. Pero pensá que también el ambiente es algo biológico, con todos los niveles de organización que tenemos. Viste, ahí Yo, vamos, profe, los puse bichos eso, atacando todas las partes. dimensión ambiental, dimensión biomédica y epidemiológica. Claro, porque también tiene que ver, por ejemplo, la distribución, por ejemplo, ¿no? De una bacteria a lo largo del año. O sea, si va cambiando la temperatura y demás factores ambientales, puede ser de que, no sé, que haya un grupo de bacterias que esté más activa en una época o que esté limitado a ciertas regiones, entonces eso también va a afectar a lo epidemiológico. Ahí ya robé otro aspecto. No sé, pienso en Sí, cólera en verano, por ejemplo, que es Sí. mucho más común. ¿Por qué? Porque proliferan más esas bacterias. Entonces es más probable que personas puedan infectarse con eso. Ya la social sanitaria es como más alejado, ¿no? Porque es más que nada el rol social y las sí, sí, sí. decisiones respecto a la salud que se toman, la parte político-económica, o sea, va a repercutir, pero no es biológico. Y la historia, y depende cómo lo tomemos, qué sé yo, son como que, bueno, es la información previa, ¿no? Sí, muy aislado o paulatino es lo que puede llegar a ser la historia sobre la vida. Claro, o sea, si es algo que ocurre en determinados momentos, se puede tomar una medida preventiva, social, sanitaria, por decirlo de una manera, pero bueno, así es cómo se puede ir relacionando, pero sí, la parte histórica lo que refleja es el pasado, y el pasado es una mezcla de lo social y de lo biológico también, ¿no? Seguimos siendo bichos. Profe, Sí, volviendo al tema 10, a la unidad 10, sí. porque yo creo que hubo una clase que me perdí con el tema de los polímeros, los lípidos y carbohidratos. Polímeros, eso es más que nada 8. Por eso tal Ah, de la vez 8, sí, 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 no, de la 8, fue de la después 8, del sí, sí. parcial, que después del parcial fue como un gran misterio. Y sí, quedó un poco a merced de las Nada, a ver, posibilidades, digámosle. claro, leyendo y releyendo, porque, o sea, a ver, la unidad 8, como le digo, creo que me la perdí, no pude presenciar el Zoom y demás, entonces como que arranqué de la 9 en adelante y Es que después esa fui semana creo releyendo. que estábamos todos muy cansados y no sé si todos habían llegado para leer para ese jueves. Y yo también estaba corrigiendo, me acuerdo, entonces creo que les pregunté y dijeron, no, lo leemos fácil. Alguien me dijo, chom, 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 y yo dije, bueno, está bien, y quedó ahí. Lo que tiene la semana 8 es que se ven dos niveles de organización en una misma bolilla, que es por un lado la parte del nivel atómico y por otro lado molecular. Organízate tranquilo si querés, yo te espero. Pero
Voy Igual a somos la re 8. poquitos, así que pregunten lo que quieran, no hay problema. Ahí está. Yo dejé a propósito esta imagen mostrándoles, ¿por qué? Porque estos serían los elementos que componen al universo. Así. Faltan los de transición, pero bueno, el esquema este muestra este grupo. Que incluyéndolos en realidad son 100, más o menos, los átomos que están descritos, descubiertos o que se cree que existen, porque hay algunos que son hipotéticos. Pero bueno, más allá de todo eso, los que están indicados en rojo son los más abundantes en los seres vivos, y después los que están, bueno, en verde, en azul y en amarillo, se encuentran en menores proporciones. Siguen siendo muy importantes, pero son menos abundantes. Cuando hablamos de las biomoléculas en general, están formadas por CHOMPs, o sea que sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Con esos elementos de la tabla, o sea, esos átomos, si se unen entre sí de una determinada forma, pueden formar las 4 biomoléculas de los seres vivos. O sea, ahí ya saltamos de nivel de organización. Cuando hablamos de niveles de organización en los seres vivos, iniciamos con átomos, que es lo más chiquito que estudiamos, por lo menos en biología. No significa que no hayan cosas más chiquititas, de hecho sí las hay, pero por ahora no nos interesa eso. El asunto es que con esos elementos, que los llamamos bioelementos, como para agruparlos y que sean especiales, podemos entonces, como te decía, formar las 4 biomoléculas de los seres vivos. ¿Por qué digo 4? Porque con esas 4 se conforman las células en sí. Y sabemos que la célula es la mínima unidad de un ser vivo. Desde célula consideramos que existe vida, ¿no? Mezclándolo con lo que estamos hablando ahora, célula es nivel celular y su propiedad emergente consideramos que es la vida. Que incluye un montón de cosas. La felicitamos. Ahora, las 4 biomoléculas son la información genética, que la venimos viendo desde la clase 1, los lípidos, o sea, las grasas, los glúcidos o azúcares y las proteínas. Con esos 4 podemos armar, o podemos ver que en las células están presentes. ¿Sí? Después vamos a ver que hay algunas moléculas de esos tipos que son más chicas, que son más grandes, que su composición puede diferenciarse y que pueden cumplir distintos roles, pero lo que vas a encontrar en la semana 8 va a estar relacionado con eso. Y así como hablamos que a nivel de las moléculas hay energía que los mantiene unidos, el hecho de saltar desde el nivel atómico hasta el nivel molecular, ¿qué implica? Que hay energía que mantiene unidos los elementos de los átomos. Por eso tenemos moléculas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces mantiene unidas las moléculas. O sea, una molécula está formada ¿por qué? Por átomos unidos entre sí. De manera covalente, o sea que es estable y compartiendo elementos. Sí, sí. ¿Sí? Después, bueno, esas moléculas se pueden unir también entre sí y formar moléculas más grandes que, si son muy, muy grandes, las podemos llamar macromoléculas. Generalmente creo que consideramos desde 20 unidades son macromoléculas, ahí encontramos son los polímeros. Después vamos a encontrar una excepción, que es por ejemplo el colesterol, que es una unidad, pero súper grande, entonces a esas ya las llamamos macromoléculas también. Pero los polímeros son macromoléculas, y ejemplos de unidades mucho muy grandes también lo son. Que tiene que ver con el peso que esas moléculas tienen que tener, que bueno, se pesa en kilodalton. Pero la idea es que es muy grande, entonces por más de que sea una única unidad, ya lo consideramos molécula grande. Que eso es macromolécula. Macro es grande, molécula, molécula. Después, ¿qué más? Y estas, las 4 biomoléculas, ¿son polímeros? Sí. Ahí estaba la... Bien, esa es digamos, una pregunta muy particular. De las 4 biomoléculas, solo 3 pueden armar polímeros. Las proteínas,
puede ser que encontremos aminoácidos que están unidos covalentemente entre sí, formando el polímero proteína, que son las que suelen cumplir roles en general. Después, en el caso de los azúcares, tenemos azúcares de reserva o estructurales, por ejemplo, que son los que se me ocurren en este momento, como el almidón, como el glucógeno, esos son ejemplos de reserva en plantas y animales, que son moléculas grandes que están formadas por muchas glucosas. Después también tenemos la celulosa, que es donde están escribiendo ahora, los papeles están hechos de celulosa, que también la celulosa en realidad lo que hace es constituir las paredes celulares de las células vegetales. Esos también son polímeros. Después, ¿qué otra cosa más? Después, bueno, ¿vieron lo durito de los insectos que cuando pisan hacen crack? Bueno, eso es quitina, que es otro azúcar muy grande, que está en insectos. Y lo loco es que también están en hongos. Es rara la biología. ¿Y qué me falta? Ah, la información genética, cuando hablamos de ADN y ARN, ¿de qué estamos hablando? De muy largas cadenas de información genética, o sea, de nucleótidos, que son las unidades que están asociados covalentemente entre sí. Cosa curiosa es que hablando de los ácidos nucleicos y de las proteínas, son especiales porque es muy importante el orden de las unidades que los forman, porque se dice que son polímeros con información. Y esto tal vez no lo escucharon de esta manera, pero siempre hablamos de la información genética y sabemos que un gen incluye una información determinada que va a terminar siendo una proteína o va a cumplir una función. No quiero decir el comentario, pero va relacionado a eso. Después, lo que nos faltan son los lípidos, que los lípidos no forman polímeros. No. Si alguien les pregunta a ustedes cuál es el polímero de un lípido, los tienen que mirar con cara de no voy a caer en esa, y le dicen no tienen, y listo. ¿Sí? Después, bueno, presten atención a cuáles son las funciones que tienen esas biomoléculas. Hemos visto un montón de ejemplos, así que... Sí, yo como estaba medio trabado con este tema, empecé a buscar en internet, porque no podía armar el cuadro, digamos, de Claro, el polímero. nexo, la correlación entre los dos. Y entonces, bueno, ahí sí encontré y me descargué uno donde lo divide: carbohidrato, lípido, proteína, ácido nucleico, después los tipos, monosacárido, polisacárido, nucleótido. Claro, porque para cada biomolécula existe un nombre para el monómero y un nombre para el polímero. O sea, si ustedes dicen monómero de glucosa, es correcto. Y si decís monosacárido, también es correcto. Y vas a ver que hay distintos ejemplos de lo mismo. Tenés la glucosa, no sé, la fructosa, y así. Después, qué sé yo, en polímeros van a ver que a veces están formados todos por la misma unidad y a veces están formados por distintos, que ahí tienen los homopolímeros, los heteropolímeros. Son todas palabras que pueden aparecer. Claro, era lo que decía de esto de los polímeros, estaban formados por los mismos monómeros. Claro, en el caso del glucógeno y en el caso del almidón siempre es la misma unidad. Pero, por ejemplo, si se ponen a pensar en proteínas o se ponen a pensar en celulosa, van a ver que en realidad no es un monómero, sino que serían dímeros unidos entre sí, así que ahí ya no es un homopolímero.